Bueno, empecemos. Hoy vamos a meternos con una teoría económica que la verdad es bastante sorprendente. ¿Qué pasaría si el paso de la monarquía a la democracia, en lugar de ser un avance, en realidad fue un retroceso? Y ojo, no vamos a hablar de política, sino de puros incentivos económicos y de cómo afectan a una civilización a largo plazo. Esta es la idea central, el corazón de todo el asunto. Es una frase que, seamos sinceros, choca de frente con casi todo lo que nos han enseñado sobre el progreso, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde sale una idea tan radical? ¿Qué argumentos la sostienen? Muy bien, para poder entender esto, tenemos que ir al fondo, a la raíz del argumento. Y todo, absolutamente todo, se reduce a una sola diferencia clave: cómo cada sistema ve la propiedad del gobierno. Ok, primero, lo primero. La teoría arranca con una definición muy específica de lo que es un gobierno. Piénsenlo así, sin importar el tipo de gobierno, es la única, digamos, entidad en un territorio que tiene el monopolio legal de la fuerza para quitarle recursos a la gente. O sea, principalmente a través de los impuestos. Y aquí es donde está el punto central de todo. La propuesta es ver la monarquía como si fuera un gobierno de propiedad privada. El rey es el dueño del país, es su patrimonio personal, como si fuera su finca. Por otro lado, la democracia sería un gobierno de propiedad pública. El presidente o primer ministro no es el dueño, es, digamos, un administrador temporal, un cuidador. Y esta diferencia entre ser el dueño y ser solo un cuidador lo es todo para esta teoría. Claro, porque ser el dueño o ser solo el cuidador por un tiempo, eso genera incentivos completamente diferentes. Y aquí es donde entra un concepto de economía que es fundamental para entender todo lo que sigue, la preferencia temporal. Suena complicado, pero es simple. Básicamente mide qué tanto valoramos el ahora, el presente, en comparación con el futuro. A ver, veamos cómo funciona esto en la práctica. El monarca, al ser el dueño, ¿qué es lo que quiere? Pues que su propiedad, o sea, el país, valga más con el tiempo. Piensa a largo plazo, en su herencia, en sus hijos. Pero el líder democrático, bueno, él es un administrador temporal. Su incentivo es sacarle el mayor jugo posible ahora, mientras está en el poder, porque lo que no aproveche hoy, mañana ya no será suyo. Entonces, el punto clave es este. Fíjense, la teoría predice que el rey, como es el dueño, va a tener una baja preferencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que valora más el futuro. Por eso se modera, no va a sobreexplotar sus recursos. No quiere, como se dice, matar a la gallina de los huevos de oro. En cambio, el líder democrático, con su alta preferencia temporal, se enfoca en el beneficio inmediato, en la explotación de corto plazo. Ok. Hasta aquí la teoría suena interesante, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿hay datos reales que apoyen esto? ¿O es solo una idea en el aire? Pues vamos a ver la evidencia histórica que se presenta, empezando por los indicadores de lo que la teoría llama explotación del gobierno. El primer dato, y es un golpe visual, es el gasto del gobierno como porcentaje de la economía. Durante siglos, en la época de las monarquías, este gasto casi nunca pasaba del 10%. Pero fíjense en el salto que da en el siglo XX. Ya en la era democrática, se dispara a casi el 50% en muchos países, la mitad de toda la riqueza generada. Y con el empleo público pasó algo muy parecido. A finales del siglo XIX, más o menos un 3% de la gente trabajaba para el gobierno. Pero en la era democrática, esa cifra se multiplicó por 5, un 15%. Para la teoría, esta es una señal clarísima de un Estado que creció y se volvió mucho más costoso. Otro punto fundamental, el dinero. En la era monárquica se usaba mayormente el patrón oro. Esto en la práctica le ponía un freno al gobierno. No podía simplemente crear dinero de la nada. Pero la era democrática trajo el dinero fiat, o sea, dinero que los gobiernos pueden imprimir sin ningún respaldo. ¿Y qué permite eso? Pues una forma de expropiación mucho más discreta, la inflación. ¿Y la deuda pública qué nos dice? Bueno, según este argumento, los reyes se endeudaban, sí, pero sobre todo para las guerras. Y en tiempos de paz trataban de bajar esa deuda. Al final del día era su patrimonio el que estaba en juego. En cambio, en las democracias parece que la deuda pública simplemente crece y crece, sin importar si hay paz o hay guerra. Pero bueno, la teoría no se queda ahí. Va un paso más allá.
Y lo que dice es que este cambio en los incentivos del gobierno no solo afecta a los políticos, sino que se contagia a toda la sociedad. Nos vuelve a todos más cortoplacistas. Y para medir esto, se usa la tasa de interés como si fuera un termómetro de la mentalidad social. La idea es simple. Tasas de interés bajas significan que la gente ahorra más, que piensa en el futuro. Y lo increíble es que durante siglos, mientras la civilización avanzaba, las tasas de interés no pararon de bajar. Imagínense, del 16% en la antigua Grecia a menos del 2,5% a finales del siglo XIX. Y aquí es donde viene la gran pregunta, el misterio. Si el siglo XX fue la era del mayor progreso tecnológico y material de la historia, ¿por qué esta tendencia de siglos de repente se dio la vuelta? ¿Por qué las tasas de interés empezaron a subir otra vez? Bueno, la respuesta que da esta teoría es que los impuestos cada vez más altos y el estado de bienestar de las democracias, pues, desincentivan el ahorro y la planificación a largo plazo. Según este análisis, esto no solo hizo que subieran las tasas de interés, también tuvo un eco en otros indicadores sociales. La teoría conecta directamente esta mentalidad cortoplacista con el aumento, por ejemplo, de la desintegración familiar o de la criminalidad, viéndolos como síntomas de una sociedad que, en cierto modo, dejó de pensar en el mañana. Entonces, después de toda esta argumentación y de ver todos estos datos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el veredicto final de esta teoría sobre los dos sistemas? La conclusión, la verdad, es durísima. Lo que sostiene la fuente es que la democracia, al incentivar el pensamiento a corto plazo y una mayor explotación de los recursos, termina acelerando un proceso que llama descivilización. O sea, una especie de retroceso que le da la vuelta a esas tendencias de ahorro y planificación a futuro, que según la propia teoría, fueron las que construyeron la civilización en primer lugar. Y con esto cerramos. Este análisis, más allá de si uno está de acuerdo o no, nos deja flotando una pregunta fundamental. Olvidándonos por un momento de monarquía o democracia, ¿qué es lo que define de verdad el progreso de una civilización? ¿Es solo el crecimiento económico? ¿Son las libertades individuales? ¿La estabilidad social? ¿O una mezcla compleja de todo? La respuesta, por supuesto, sigue totalmente abierta a la discusión.